Well, as I said, if you've been with us, you know we're making our way through the book of Romans. Como dije, si usted ha estado con nosotros, usted sabe que estamos estudiando el libro de Romanos. We're still in chapter 1. Seguimos en el capítulo 1 We are in verse 18, and we're going to finish chapter 1 this morning. y estamos en el versículo 18 y vamos a terminar el capítulo 1 en esta mañana. And last week, if you were with us, we talked about the power of the gospel and that it is a message for everyone. La semana pasada, si usted estuvo con nosotros, hablamos del poder del evangelio y que este es un mensaje para todos. And it's for everyone who is willing to believe. Y es para todo aquel que está dispuesto o listo para creer. Right? And that we start a life of saving faith, Y que comenzamos una vida de fe salvadora and then we live our lives in that sanctifying faith, becoming more and more like Jesus. y luego vamos a vivir nuestra vida en esa fe santificadora para convertirnos más y más parecidos a Jesús. Well, in verse 18 here, to the end of this chapter, Luego en el versículo 18 acá y hasta el final de este capítulo are some of the ugliest and most sobering verses in the scriptures. son algunos de los versículos más feos y más como que alertan más en toda la escritura. Because this is a picture of our true human condition. Porque esta es una imagen de nuestra verdadera condición humana. It's amazing how lightly sometimes we can take sinning. Like we categorize it. Es increíble muchas veces lo ligero que podemos tomar el pecado, como que lo ponemos en diferentes categorías. What's amazing as we get towards the end of the chapter, the sins that are all lumped together in the list, even like being disrespectful to your parents, and you're going, what? Y lo increíble es que llegando al final del capítulo, todos estos pecados se ponen juntos en una sola lista, aún algo como ser irrespetuoso con sus padres, y usted se queda como, ¿qué? But I think really the understanding of how grave sin is really seen by the Father is the fact that 3 times in just this short section it says that God gave them over. Y yo creo que una de las claves para entender lo graves que son estos pecados ante Dios es que 3 veces en esta sección nada más dice que Dios los entregó. So let's go ahead and read our passage for this morning and we'll get started. Así que vamos a leer nuestro pasaje para esta mañana y comenzamos. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and 4-footed animals, and creeping things. Therefore God also gave them up to uncleanness in the lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this reason God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a debased mind, to do those things which are not fitting, being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They are whisperers, backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventor of evil things, disobedient to parents,
undiscerning, untrustworthy, unloving, unforgiving, unmerciful, who, knowing the righteous judgment of God, that those who practice such things are deserving of death, not only do the same, but also approve of those who practice them. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se los reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. What a lovely list. ¡Qué lista más amorosa! That's the human condition. Esa es la condición humana. That's amazing. Pastors can come to this passion and one of two things typically happens. Es increíble. Hay pastores que pueden venir a este pasaje y normalmente suceden una de dos cosas. You read it and you skip it, Usted se lo lee y se lo salta, or you see the wrath of God and you want to hammer that home because you just want to scare everybody in your congregation. o usted ve la ira de Dios y usted quiere martillar eso lo más duro que pueda porque usted lo que quiere es asustar a todo el mundo en su congregación. Right? Because the reality is everybody loves a Bible study about the wrath of God. Porque la realidad es que todo el mundo ama un estudio bíblico sobre la ira de Dios. You're sitting here this morning like, man, I'm so glad we're going to talk about the wrath of God this morning, Jamie. Si usted está aquí sentado esta mañana y dice, Jamie, estoy feliz de que en esta mañana vamos a estudiar la ira de Dios. Right? There are people today in the church who object to the idea of the wrath of God. Hay gente en la iglesia hoy en día que se opone a la ira de Dios, a la idea de la ira de Dios. And there's a real clear-cut reason a lot of times why people want to object to the wrath of God, even Yeah. though it's real. Y hay una razón muy real por la cual la gente quiere objetar la ira de Dios a pesar de que es real. Because we equate the wrath of God with human anger. Porque nosotros igualamos la ira de Dios con la ira humana, el enojo humano. Right? But we have to remember human anger is motivated by selfish and personal reasons. Pero tenemos que recordar que el enojo humano está motivado por razones personales y egoístas. Right? Or our anger is a desire for revenge. O nuestro enojo es un deseo de revancha. But you have to understand, when we read about the wrath of God, His wrath is completely righteous in His character. Pero usted tiene que recordar que cuando hablamos de la ira de Dios, su ira es completamente justa en el carácter de Dios. And here's how you can kind of maybe wrap around the wrath of God. God loves perfectly because He hates all that's evil. Pero así es como usted puede resumir más o menos la ira de Dios.
Dios ama perfectamente porque Él odia todo lo que es maldad. You understand that in the eyes of God, there's a clear-cut line, even though we have these so-called gray areas. Usted tiene que entender que en la mente de Dios hay una línea divisoria muy clara, a pesar de que para nosotros existen estas llamadas áreas grises. And God loves you and I with a perfect love because He hates all that is evil. Pero Dios nos ama a usted y a mí con un amor perfecto porque Él odia todo lo que es malo. And the word wrath here in the Greek Y la palabra ira acá en el griego is actually speaking of God's personal emotion in regard to sin. está hablando en realidad de la emoción personal de Dios con relación al pecado. Wrath here represents His hatred of sin, not His punishment of sin. It's God's attitude toward sin. La ira acá representa el odio de Dios contra el pecado, no el juicio de Dios contra el pecado. Aquí de lo que habla es la actitud de Dios hacia el pecado. I mean, we've read the wrath of God poured out upon mankind with Sodom and Gomorrah when hell rained down from heaven upon the earth. Nosotros hemos escuchado o hemos leído de la ira de Dios siendo derramada sobre la humanidad en Sodoma y Gomorra cuando llovió fuego desde el cielo. Right? This here is describing God's attitude towards sin. Esto acá lo que está haciendo es describir la actitud de Dios hacia el pecado. Yeah, but Jamie, I really like the Jesus that's, loving and merciful and gracious. I'm not into this. And Jesus was really loving. Jamie, sabe, a mí realmente me gusta ese Jesús amoroso, misericordioso y lleno de gracia, porque Él no estaba metido en estas cosas, Él era muy amoroso. I love that Jesus too. Sí, a mí también me encanta ese Jesús. But I want to tell you something. Do you realize during Christ's ministry, He taught more about hell than heaven? Pero quiero que usted se dé cuenta de algo. Usted se ha dado cuenta que durante el ministerio de Jesús, Él habló más acerca del infierno que del cielo. Actually, in Matthew, every recorded public teaching of Jesus, every time He referred to heaven, He would then 3 times speak about hell. En realidad, en Mateo, cada uno de los mensajes registrados de Jesús, en los que Él haya mencionado el cielo una vez, por cada vez que Él menciona el cielo, Él habló del infierno 3 veces. Because hell is a reality for every person who does not place their faith and trust in Him. It is a real place. Porque el infierno es una realidad para toda aquella persona que no pone su confianza y su fe en Él. Es un lugar real. This is why Jesus taught, so you would understand how grave your decision is to deny Christ. Por eso es que Jesús enseñó a hacer, para que usted entendiera lo grave que es su decisión de negar a Cristo. Last week, as we looked at verse 16, Paul spoke of salvation. La semana pasada, viendo el versículo 16, Pablo habló acerca de la salvación. In verse 18 here, answers what we're being saved from, the wrath of God. Y el versículo 18 acá responde de aquello que nos dice de qué es lo que estamos siendo salvados, es de la ira de Dios. And do you realize that's exactly what you and I deserve? Y usted se ha dado cuenta que eso es exactamente lo que usted y yo merecemos. Morris says of this, unless there is something to be saved from, there's no point in talking about salvation. Morris dice acerca de esto, a menos que haya algo verdadero de lo cual ser salvado, no tiene sentido hablar de la salvación. And really in these verses this morning, starting here in 18 and all the way through chapter 3, Y en realidad en estos pasajes en esta mañana, comenzando aquí en el versículo 18 y hasta el capítulo 3, Paul's goal is not to proclaim the good news, el objetivo de Pablo no es proclamar las buenas nuevas, but is actually going to demonstrate the necessity of the good news. sino que en realidad va a demostrar la necesidad de las buenas nuevas. That's the purpose of these chapters, so you understand how necessary the good news is. Ese es el propósito de este capítulo, para que entonces usted entienda cuán necesarias son las buenas nuevas. In verse 18, En el versículo 18, Paul tells us why we are guilty.
Pablo nos dice por qué somos culpables. We are guilty for our ungodliness in unrighteousness. Dice que somos culpables de toda impiedad y maldad. Jamie, what's the difference? Jamie, ¿cuál es la diferencia? Okay, ungodliness Impiedad is our sin against God, and that would be the first 4 commandments in the 10 commandments. es nuestro pecado contra Dios, y estos serían los primeros 4 mandamientos dentro de los 10 mandamientos. Unrighteousness is our sin against man, which is the next 6 commandments of the 10 commandments. Maldad o injusticia es nuestro pecado contra el hombre, que serían los siguientes 6 mandamientos de los 10 mandamientos. And you see how this plays out in the book of Genesis. Y usted puede ver cómo esto se desarrolla en el libro de Génesis. The first sin in the Garden of Eden separated man from God. El primer pecado en el huerto del Edén separó al hombre de Dios. The second sin, El segundo pecado, between Cain and Abel, entre Caín y Abel, when he murdered his brother, cuando él mató a su hermano, thus entered in unrighteousness when man sinned against man. eso se centra en maldad o injusticia cuando el hombre pecó contra el hombre. And he says in here, man began to suppress, to hold down the truth. Y dice acá que el hombre comenzó a retener la verdad. And understand, the truth being spoken of here is not the gospel, Y entienda algo, la verdad de la que se habla acá no es el evangelio. right? Not all men have the knowledge of the gospel message. That is not the truth being suppressed. No todos los hombres tienen la verdad del mensaje del evangelio. Esa no es la verdad que se está reteniendo. The truth being spoken of here would be the truth that is able to be seen by all men. That's creation and the universe. La verdad de la que se está hablando acá es aquella verdad que puede ser vista por todos los hombres. Esto sería la creación y todo el universo. This means that all men can look at creation and realize there's a creator, which then means all man just became accountable to its creator. Esto quiere decir que todos los hombres pueden ver la creación y darse cuenta que hay un creador. En ese momento, entonces, toda la humanidad se convierte en responsable ante ese creador. And so this explains why man wants to suppress the truth. Entonces esto explica por qué los hombres quieren retener esa verdad. If I suppress the truth and go on about my life like there's no creator, I'm not accountable to anyone, and now I can continue in my sin. Si yo reprimo la verdad y decido vivir mi vida como que si no existiera un creador y hacer lo que yo quiera, entonces yo no tengo que rendirle cuentas a nadie con respecto a mi pecado. And this says Paul is sitting there in Corinth. He's sitting there thinking about the condition of men. Y esta sección tiene a Pablo sentado ahí en Corinto pensando acerca de la condición del hombre. And now he's going to begin and he's going to look at the devastation of sin. Y ahora él va a comenzar a ver la devastación del pecado. So let's begin. Let's reread 19 and 20. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Leamos otra vez 19:20. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. God has demonstrated that he exists, it says, to all men. Dios le ha demostrado, dice acá, Dios le ha demostrado que Él existe a todos los hombres. Do you realize all of humanity started with the acknowledgement of who God is? ¿Usted se ha dado cuenta que toda la humanidad comenzó con el conocimiento de quién es Dios? Genesis 10 Génesis 10 states that all nations came from one man, Noah. dice que todas las naciones vienen de un hombre, Noé. If all men descended from one man who had complete knowledge of God and taught that to his families, then all nations had the ability to know God.
Si todas las naciones vienen de un hombre que conocía a Dios y que le enseñó eso a su familia, entonces todas las naciones tenían el conocimiento de la existencia de Dios. But if you're with us as we study Genesis, what happened over time? Man began to slip deeper and deeper into paganism. Pero si usted estuvo con nosotros cuando estudiamos Génesis, ¿qué es lo que comenzó a suceder? El hombre comenzó a meterse más profundo y más profundo cada vez en el paganismo. Right? And where we are now, in Exodus, in Egypt, how they worship all the idols in Egypt. ¿Y dónde estamos ahora en Éxodo? En Egipto. Y cómo ellos adoraban a todos los ídolos de Egipto. We know in Genesis that Jacob, within his own family, his uncle Laban, remember his wife, she stole his idols, and this was within the family. Y el mismo Génesis, recuerde cómo Jacob dentro de su familia tenía paganos, su tío Labán, y cómo su esposa Raquel roba los ídolos de Labán, y esto era dentro de la familia de Jacob. And he says that his invisible attributes are clearly seen. What a paradox. Y dice que sus atributos invisibles se hacen claramente visibles. Qué paradoja, ¿no? Right? The invisible is visible. Lo invisible es visible. You can see God when you look out at the visible qualities of him. Usted puede ver a Dios cuando usted observa las cualidades visibles de Él. I love what one commentator said. He said, man cannot charge God with hiding himself from them, for he has been clearly seen. Me encanta lo que dice un comentarista. Dice, el hombre no puede culpar a Dios con esconderse de Él cuando Él se ha hecho completamente visible al hombre. There is. You go into, if you watch anything, and you see where there's different tribes, they always have some form of worship, and they always have some word that is describing in essence sin that they can't get rid of. Y es increíble, usted puede ir y observar cualquier tribu, cualquier cultura, y todas tienen algún tipo de adoración, y todas tienen una palabra específica para el pecado o algún tipo de pecado del que ellos no se pueden liberar. And it says that his attributes and the Godhead are clearly seen. Y dice que sus atributos y la Trinidad son claramente visibles. And the Godhead simply means it's the sum total of the divine attributes. It's all of them in one. Hay una palabra en el griego que acá no está, que viene siendo como la cabeza de Dios, por así decirlo. Y eso lo que significa es que es la suma total de todos los atributos de Dios, y a eso es a lo que se refiere acá, que se hacen visibles. And he simply says that the unsaved man is without excuse for acknowledging that there is a God. Y dice simplemente que el hombre no tiene excusa porque él se ha dado cuenta o reconoce que hay un Dios. Psalm 19 says, the heavens declare the glory of God and the firmament shows your handiwork. El Salmo 19 dice, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Abraham Lincoln, the 16th president of the United States, Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos, he said, I can see how it might be possible for a man to look down at the earth and be an atheist. dice, yo puedo ver cómo podría ser posible que un hombre vea la tierra y se convierta en ateo, o sea, un ateo. But I cannot conceive how he could look into the heavens and say, there is no God. Pero yo no puedo concebir cómo puede él ver al cielo y decir que no hay Dios. You know, guys, creation shows us the work of his hands, but Calvary shows us God's heart and his plan of redemption. ¿Sabe? La creación nos muestra la obra de sus manos, pero el Calvario nos muestra el corazón de Dios y su plan para la redención. It says, men are without excuse, and it means that they simply stand before him and have no defense. Dice que ellos no tienen excusa, o de modo que no tienen excusa. Esto quiere decir simplemente que el hombre está delante de Dios y no tiene ningún tipo de defensa. Well, let's continue on 21 to 23. Vamos a seguir del 21 al 23. Because although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man,
and birds and four-footed animals and creeping things. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Do you see the issue in verse 21? ¿Usted ve el problema en el versículo 21? Verse 21 says, it's not that man doesn't know God, he does. The issue is he refuses to give him glory. El versículo 21 dice, el problema no es que el hombre no conozca a Dios, él lo conoce, el problema es que rechaza darle gloria. Right? And once man rejects the truth, Y una vez que el hombre rechaza el pecado, he will begin to believe anything, and that's why it says he becomes foolish. él va a comenzar a creer cualquier cosa y por eso es que dice que se hicieron necios. And it's true. Look at all the different theories that come out on the creation of the world. Y es cierto, vea todas las teorías diferentes que existen alrededor de la creación del mundo. Like, for me, it's laughable, like the Big Bang. Para mí es algo burlesco, como el Big Bang. Do you understand in essence what the Big Bang is saying? ¿Usted entiende básicamente lo que está diciendo el Big Bang? It's saying if you walked into my room, you took a grenade, you set it off, you closed the door, it blew up, you walked in and everything was perfect. Está diciendo que si usted entra a mi cuarto, pone una granada, la activa, cierra las puertas, la granada explota y usted vuelve a entrar, todo en mi cuarto va a estar perfecto. And you see how foolish that man goes, yeah, I can believe that. Y usted ve lo necio que es eso y el hombre dice, ah, sí, yo puedo creer en eso. How from destruction can you get creation? It's the complete antithesis of what it is to create. ¿Cómo puede usted obtener creación de destrucción? Es una antítesis completa de lo que es crear. For me, it takes more faith to believe that can happen than to believe that there is a divine creator. Para mí se necesita más fe para creer que puede suceder eso que para creer que hay un creador divino. Right? Literally, if you laid them side by side and said, hey, if I did this in your room or if God just created everything, which is easier for you to believe? You go, I think I'll take God on that one. It's a little easier. Literalmente, si yo le digo, vea, si yo hago esto en su cuarto, si yo le digo que Dios es el creador, ¿cuál escoge usted? Yo creo que usted diría, es mucho más fácil creer que hay un Dios que creó. Right? And you see these supposed geniuses, and I'm not saying that they're not intelligent people, and they scribble all these letters and numbers on a chalkboard that only they can read, and somehow it's the answer to the universe, and we go, I don't know what it is. Y usted ve este montón de genios, y no estoy diciendo que ellos no sean inteligentes, pero ellos empiezan a escribir este montón de letras y números en una pizarra que solamente ellos pueden entender buscando o diciendo que ellos tienen las respuestas al universo, y usted dice, yo no tengo idea de que sea eso. And God looks down on that chalkboard and goes, how foolish. He goes, because I simply spoke a word and it was. Y Dios ve esa pizarra y Él dice, qué necios, porque yo simplemente dije una palabra y existió. But man's heart, just as the Bible says, would become darkened. Pero el corazón del hombre, justo como dice la Biblia, se va a oscurecer. And it said these new and so-called wise ideas, Y es en estas ideas nuevas y que se hacen llamar inteligentes, they actually became fools. que ellos en realidad se volvieron necios. And the Greek word for fool is actually a stupid moron. Y la palabra griega para necio en realidad significa un tonto estúpido. You go, Jamie, you're just making that up. No, if you want to, you can put in fools from this verse in Roman, and you look at the translation yourself. It's going to tell you it's stupid and where we get the word moron also. Y usted puede ver, si usted dice, Jamie, usted lo está inventando, no, usted puede agarrar la palabra necio de este versículo, buscarla en el griego y le va a salir la palabra, la traducción estúpido y tonto. Right? And because of this, the last phase in all of this is man's idolatry here in verse 23. Y a raíz de esto, la última etapa en la vida del hombre es la idolatría, aquí en el versículo 23. And it says that they changed, but a better translation would be to actually exchange. Y dice que cambiaron, pero una traducción mucho mejor sería en realidad intercambiaron. Because exchange means it causes one thing to cease and another to take its place. And that's what it's saying.
you've ceased to believe in the incorruptible God and you've exchanged it now for something that's corruptible. Porque intercambiar literalmente significa que una cosa deje de ser y que otra cosa tome su lugar. Entonces lo que está diciendo acá es que ustedes dejaron de creer en un Dios incorruptible y lo cambiaron o lo intercambiaron por un Dios corruptible. And they made images that would look like men, like birds, four-footed animals, and snakes, any kind of creeping thing. Y ellos lo hicieron imágenes que se ven como hombres, animales, cuadrúpedos, serpientes, cualquier cosa que se arrastra. And I've seen this. Y yo he visto esto. When I used to travel to India, Yo solía viajar a la India and every living thing is worshipped there. Everything. y cualquier ser vivo lo adoran ahí, cualquier cosa. If you're worshiping the bird Si usted estaba adorando el pájaro and the bird poops, y el pájaro se cuitea, people will worship the poop that just came out of the bird because they view it as sacred. la gente adoraba la caca que acaba de salir del pájaro porque lo veían como algo sagrado. Cows are considered the absolute most sacred. Las vacas allá son consideradas como lo más sagrado entre lo sagrado. In India, to kill a cow is the equivalent of murder, and the thought of eating a cow is considered cannibalism. En India, matar una vaca se equipara al asesinato y la idea de comer una vaca lo igualan o lo consideran canibalismo. And did you know in India there are millions of starving people? Y usted sabe que en la India hay millones de personas hambrientas. And they estimate that there are 200 million cows roaming free in India. Y se estima que hay 200 millones de vacas andando a la libre en la India. And do you know that those cows are fighting for the food to eat with the people in India? Y usted sabía que esas vacas en la India pelean con la gente para comerse la comida. And because of a handful of Hindu priests and the higher ups, the government can't even liberate the country of the divinity of a cow. Y porque hay un puñado de sacerdotes como en la jerarquía del sacerdocio hindú, el gobierno ni siquiera puede eliminar la divinidad de la vaca. And one of the biggest businesses in all of India is idol making shops. Y uno de los negocios más grandes en toda la India son los talleres donde fabrican ídolos. And Paul says, man, they have changed, they have exchanged, they have ceased to look at the incorruptible God, and they preferred these things, and how stupid man has become. Y Pablo dice, ellos cambiaron, intercambiaron, dejaron de creer en el Dios incorruptible y lo cambiaron por estas cosas y prefieren estas cosas. Y qué estúpido es el hombre. In verses 24 and 25 here, this is going to close the section of ungodliness. Remember, the two attributes that bring wrath was ungodliness and unrighteousness. And here we're going to end with the ungodliness portion. Versículos 24 y 25 va a cerrar esa sección de la impiedad. Recuerde que había dos atributos que provocan la ira de Dios, que es impiedad y maldad o injusticia. Y acá vamos a cerrar la porción con respecto a la impiedad. So therefore God also gave them up to uncleanness in their lusts of their hearts, to dishonor their bodies among themselves, who exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Does that not sound strange to hear that God is giving people up? ¿No le suena a usted extraño escuchar que Dios está entregando a personas?
It's a hard one to read it and kind of process that God is giving people up. Es difícil leer y procesar la idea de que Dios está entregando a la gente. So what does it mean when it says God is giving someone up? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir o qué significa cuando dice que Dios entregó a alguien? It means men chose first to give God up and worship the creature, and God gave them over to the sinful things that they preferred to God. Quiere decir que el hombre fue el primero que escogió entregar a Dios y adorar a la creación. Entonces Dios después decide entregar al hombre a los deseos pecaminosos para que adoren todo aquello que no sea Dios. Hey, simply put, those who abandon God will find themselves abandoned by Him. Puesto en términos simples, aquellos que han abandonado a Dios se van a encontrar a sí mismos abandonados por Él. Maybe that's hard for you to hear, Y tal vez eso es difícil para usted de escuchar, and it should be. y debería serlo. It should help you understand the state of the lost, which you're surrounded by day in and day out. They've abandoned Him, and He, in essence, has abandoned them. Y debería ser difícil escucharlo, porque debería mostrarle a usted la condición de los perdidos que están a su alrededor día tras día. Básicamente ellos han abandonado a Dios y Dios también los ha abandonado a ellos como consecuencia. And also understand the doctrine that Paul is teaching here. Y también entienda la doctrina que Pablo está enseñando acá. He is clearly teaching man has a free will. Él está enseñando claramente que el hombre tiene libre albedrío. Right? God does not violate man's free will and force him to do something he does not want to do. Dios no va a violar el libre albedrío del hombre y obligarlo a hacer algo que el hombre no quiere hacer. That's why Paul writes 3 times in this section, verse 24, 26, and 28, that God gave them over and let them do the things that they wanted to do. Por eso es que Pablo escribe 3 veces en esta sección, versículos 24, 26 y 28, que Dios los entregó y los dejó hacer las cosas que ellos querían hacer. Right? God doesn't make you and I do anything you don't want to do. On Dios- Sunday and Wednesday, He doesn't grab you by the back of the shirt and drag you into church. You do that on your own or don't do it on your own. Dios no lo hace a usted hacer nada que usted no quiera hacer. Los miércoles y los domingos Dios no lo agarra del cuello de la camisa y lo arrastra a la iglesia. Eso es algo que usted hace por sí mismo o no hace por sí mismo. He certainly isn't in the houses of the non-believers, grabbing them by the back of the shirt and dragging them into a church against their will, kicking and screaming. He allows them to carry on the night before in the bars, doing whatever it is that they want to do. They have that freedom. En realidad, Dios tampoco está en la casa del impío, agarrándolos de la camisa, arrastrándolos a la iglesia, que vayan pateando y gritando y llevarlos a un lugar donde ellos no quieren estar. Él deja que ellos la noche anterior estén en los bares, en todos los lugares donde ellos quieran, haciendo lo que ellos quieren hacer. God's only simply let them know one thing. You're more than welcome to do that. You just are going to have to live with the consequences. Pero Dios les dice o les hace saber una cosa. Él les dice, ustedes tienen toda la libertad de hacer todo eso que ustedes quieren, pero sepan que van a tener que lidiar con las consecuencias. And Paul here says, right here at the end, that basically they've gotten so deranged in their mind and their worship that they began to bring sexual acts into their worship and into the temples. And that's what he's saying. This is where you've gone to with your idolatry. Y Pablo acá les dice al final de este versículo del versículo 24, que ellos están tan metidos en su adoración y en sus cosas, con todas estas cosas, que han traído la inmoralidad sexual a los templos y como parte de su adoración. Y a esto es a lo que se refiere este versículo. Now we're going to move into verse 26. Y ahora vamos a ir al versículo 26. And here begins looking at the unrighteousness of man and that sin of man against man. Y aquí vamos a comenzar a ver la injusticia o la maldad del hombre y ese pecado del hombre contra el hombre. And I just want you to know, as we get ready to tackle this, I'm going to talk about some stuff that's going to be uncomfortable and some of it's going to be a little graphic, but is necessary. Ahora yo quiero que usted sepa que ahora que vamos a entrar a esta sección, yo voy a hablar de algunas cosas que van a ser incómodas y algunas cosas que van a ser gráficas,
pero son necesarias. If you know me, you know I'm not a pastor who is willing to tiptoe around things. If the Word of God is teaching it, then I clearly have a responsibility to relay that message to everybody. Ahora, si usted me conoce, usted sabe que yo no soy un pastor que ando ahí de puntillas tratando de poner las cosas fáciles. Si la palabra de Dios lo enseña, mi trabajo es hacer que eso se relacione con todo mundo. So let's read verses 26 and 27. Vamos a leer los versículos 26 y 27. For this reason God gave them up to vile passions. For even their women exchanged the natural use for what is against nature. Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another, men with men committing what is shameful, and receiving in themselves the penalty of their error, which was due. De la misma, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. That little tease that the Bible says nothing about homosexuality. I don't know how you can do that and read these verses. It's clearly speaking about homosexuality. Ahora, hay un montón de gente que dice que la Biblia no enseña nada acerca de la homosexualidad. Yo no sé cómo usted puede leer estos versículos y no verlo, porque aquí claramente está hablando acerca de la homosexualidad. And understand where Paul is writing this letter from. He's in Corinth, where this is going on everywhere. Ahora, entienda desde a dónde está escribiendo Pablo esta carta. Él está en Corinto, donde esto está sucediendo en todo lado. I mean, if you read the letter of 1 Corinthians, he's dealing with incest within the church. Si usted lee la carta, la primera carta a los Corintios, él está lidiando con incesto dentro de la iglesia. And he's writing this letter from Corinth to Rome, which was a culture where homosexuality was accepted in Rome. Y él está escribiendo esta carta desde Corinto para una audiencia en Roma, la cual era una cultura donde la homosexualidad era aceptada como parte de la cultura romana. It's interesting because so many people feel like this whole thing with homosexuality has like been a thing that's been like the past 30, 40 years that it's kind of picking up speed. And it is. It's more in your face now today than it was then, but it's nothing new. Ahora, es interesante porque hay un montón de gente que cree que todo este tema de la homosexualidad es algo nuevo, que está comenzando a tomar velocidad en los últimos 30, 40 años, y de cierta forma lo es algo que está más ahí frente a nuestro rostro hoy en día, pero esto no es nada nuevo. Most of the men who ruled the Roman Empire, this was about a 200-year span, were men who practiced homosexuality with young boys. La mayoría de los hombres que gobernaban el Imperio Romano en un periodo de más o menos unos 200 años eran hombres que practicaban la homosexualidad con muchachos jóvenes. Homosexual prostitution was approved in Rome. La prostitución homosexual era aprobada en Roma. And actually, boy prostitutes were given a legal holiday every year because it was viewed as an occupation in Rome. Y en realidad a los jóvenes homosexuales se les daba un feriado pagado al año en Roma porque eran vistos como parte de la fuerza laboral romana. Nero, who is the Caesar at this time, Nerón, quien era el César en este momento, took a young boy named Sporus, had him castrated and made him his wife. tomó a un joven que se llamaba Castor, lo mandó a castrar y lo convirtió en su esposa. Nero later lived with another man whom he was the wife of. Más tarde Nerón va a vivir con otro hombre del cual Nerón va a ser su esposa. This was a part of Rome's society. This was what was in the face of Christians in the church day in and day out. This is where Paul is writing the letter to. Esto era parte de la sociedad romana. Esto es lo que estaba
enfrentando la iglesia día tras día y este es el lugar al cual Pablo le está escribiendo esta carta. But I think more importantly than us sitting here and focusing on the sin of homosexuality, there's something more deeper rooted behind all of this. Ahora yo siento que mucho más importante que sentarnos nosotros acá en esta mañana y enfocarnos en el pecado de la homosexualidad, creo que hay algo mucho más profundo que ha echado raíces en todo esto. It comes down to one word: Y se resume en una palabra: honor. honor. What does honor mean? ¿Qué significa el honor? It's an interesting thing if you begin to understand what honor itself means. Es algo interesante si usted comienza a entender qué significa el honor en sí mismo. Right? A husband is called to honor his wife as the weaker vessel. What does that mean to give honor to her? El esposo es llamado a honrar a su esposa como vaso más frágil. ¿Qué quiere decir rendir honor? So, Honrar. so here's the definition. Entonces, aquí está la definición. It means we evaluate the worth of the person. Quiere decir que nosotros evaluamos el valor de la persona. And then we treat them with consideration and respect and love. Y luego los tratamos con consideración, con respeto y con amor. That's what it is to look at somebody and to honor them. Eso es lo que quiere decir ver a alguien y honrarlo. And this isn't what you just do with royalty or people in high position. It means as you look around at your brothers and sisters, you give them honor. Y esto no es lo que usted hace con la realeza o con personas en una posición de autoridad. Quiere decir que cuando usted ve a sus hermanos y hermanas que están a su alrededor, usted los honra. So then, what would be the antithesis of that? What would it be then to dishonor someone? Entonces, ¿cuál sería la antítesis de eso? ¿Qué significaría deshonrar a alguien? It means that we've now put an incorrect value on someone. Quiere decir que ahora nosotros hemos puesto un valor incorrecto en alguien And then we treat that person according to the value, which is going to lack all the love and all the respect. y ahora vamos a tratar a esa persona de acuerdo a ese valor al cual le va a faltar todo el amor y todo el respeto. And so if we understand this is really what homosexuality and even pornography does. Entonces aquí es donde nosotros entendemos que en realidad esto es lo que hace la homosexualidad y la pornografía. Right? This is why you only need to go 2 chapters into the Bible and we begin to understand that marriage was meant for one man and one woman, and that's it. That's all you get. Por eso es que usted solo necesita meterse en los primeros 2 capítulos de la Biblia y entender que el hombre o el matrimonio es entre un hombre y una mujer y nada más. Eso es todo lo que usted tiene. Right? So if you think about what dishonoring is and you place that into homosexuality, it devalues the other person. Entonces, si usted piensa en lo que es la homosexualidad y usted pone eso en perspectiva, lo que hace es devaluar a la otra persona. And specifically, it devalues somebody's body. Y específicamente lo que hace es devaluar el cuerpo de alguien más. And what it does is it begins to take away the sacredness and the dignity and the purity for which the body was really meant. Y lo que hace es que comienza a despojar el cuerpo de lo sagrado, lo sagrado, la dignidad y la pureza para lo cual ese cuerpo fue creado. This is also what pornography does. Y eso es también lo que hace la pornografía. This is why it's so dangerous. For me, pornography to me is the new drug. Y por eso es que es tan peligroso. Para mí la pornografía es la nueva droga. I deal with more people struggling with pornography than I do with drugs and alcohol and everything else. I'm not saying that it doesn't exist, but this is on a rampage. Yo he tenido que lidiar o que tratar con más personas que tienen problemas con pornografía que con personas que tienen problemas con alcohol, con drogas y con otras cosas. No estoy diciendo que estas cosas no existan. Lo que estoy diciendo es que esto va en escalada. Well, Jamie, you're going to lump pornography and homosexuality together? You better believe it, because you're looking at that person as an object, not someone to be honored.
Jamie, ¿usted va a igualar la pornografía y la homosexualidad al mismo nivel? Sí, más le vale que lo crea, porque lo que está haciendo en ese momento es viendo a esa persona como un objeto, no como alguien que merece honor. Not looking at that person to respect them and love them and to give them the honor that they're due. Usted no está viendo a esa persona para respetarlo, para honrarlo, amarlo y darle el honor que merece. You're looking at the gratification it can give you in that moment, and this is why it's so destructive. Usted está viendo la gratificación que eso le puede dar a usted en ese momento y por eso es que es tan destructivo. Scientific studies have been done, so this is not my opinion, that pornography actually completely alters the mind. Se han hecho estudios científicos, y esta no es mi opinión, donde se dice que la pornografía altera la mente completamente. It says that a person is never the same and they have changed their entire moral compass. Dicen que la persona nunca más va a ser la misma y que esto le ha cambiado completamente su compás o su brújula moral. And so it says here that God gave them over to those desires. He said, you can do it, you'll live with the consequence of it. Entonces dice acá que Dios los ha entregado a esos deseos. Él les está diciendo, ustedes pueden hacerlo, pero van a tener que vivir con la consecuencia de eso. And then it says in verse 27, it says that they burned. And this is a brutal word in the Greek. Dice en el versículo 27 que ellos se encendieron. Y esto es una palabra brutal en el griego. It means that they raged with lust. It means that it was an all-out war to satisfy their depraved nature. That's what it is to burn. Dice que se encendieron en su lascivia. Quiere decir que ellos ardían en lascivia y que era una guerra abierta con todo el potencial que había o con toda la fuerza que podía tener para satisfacer su deseo natural. Eso es lo que significa encenderse. There's an interesting part in the end of 27. Hay una parte interesante al final del 27. It says, receiving in themselves the penalty of their error, which was due. Dice, recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. And what this is saying is there is a natural result of their sin. Y lo que esto está diciendo es que hay un resultado natural por su pecado. And that will pay them back for what they have done. Y este resultado les va a pagar por lo que ellos han hecho. Right? And when you look at the diseases that have entered the world through these type of sexual sins, you can see that there was a penalty that was due. Cuando usted ve las enfermedades que han entrado al mundo a través de estos pecados sexuales, usted puede ver que había una retribución, una penalidad que era merecida. We actually get a saying from this portion of Scripture. De hecho, hay una frase o un dicho que sale de esta porción de la Escritura. It's when somebody knows they're about to engage in something wrong. We've all been in that place when we're like, man, if I do this, you know it's wrong. Es algo que se dice en ese momento cuando alguien está a punto de involucrarse en algo malo. Y todos hemos estado en este lugar donde decimos, es que si yo hago esto. And this is where we get the saying, I suppose I am going to pay for this. Y aquí es de donde sale el dicho que dice, creo que voy a tener que pagar la consecuencia por esto. This is where that saying is derived. It is derived from this verse and this phrase in the Greek. If I engage in this, I'm going to pay for it. Y acá es de donde sale esta frase. Tiene sus raíces en el griego, donde dice, si yo hago esto, las voy a tener que pagar. Now, verse 28 is the final rung on our ladder. And by the way, we haven't been ascending. We've been descending the ladder this morning. Y el versículo 28 es la última o el último peldaño en esa escalera. Y por cierto, esta no es una escalera en la cual vamos ascendiendo, es una escalera en la cual vamos descendiendo en esta mañana. And it says, God gave them up to a debased mind. Y dice que Dios los entregó a una mente depravada. And for me, this is the most frightening. Y para mí esta es la más aterradora. Because of what it actually means in the Greek. Por lo que esto en realidad significa en el griego. A debased mind is really no mind at all. Una mente depravada en realidad significa
que no existe mente. What does that mean, Jamie? It means it's a mind that can no longer do the functions of a mind. ¿Qué quiere decir eso, Jamie? Quiere decir que es una mente que ya no puede realizar las funciones de la mente. Okay, Jamie, I still don't get it. ¿Qué, Jamie? Todavía no lo entiendo. All right, this is a mind that has no concept of right and wrong. ¿Ok? Esto es una mente que no tiene concepto de lo bueno y lo malo. It means the lines of right and wrong have become so blurred that you have no idea anymore if you looked at doing something whether it was right or wrong. This is a debased mind. Quiere decir que las líneas de lo bueno y lo malo se han vuelto tan borrosas que ya usted no sabe elegir entre lo bueno y lo malo. Si usted tiene que hacer algo, usted no tiene concepto de lo que es bueno y es malo. Todo es igual. Eso es lo que significa una mente depravada. A debased mind is why women are gang raped. Una mente depravada es la razón por la cual a las mujeres las están violando un grupo de hombres a la vez. A debased mind is why someone would think it's okay to have sex with an animal. Una mente depravada es la razón por la cual alguien piensa que está bien tener sexo con un animal. A debased mind is why children would be sold as sex slaves. Una mente depravada es la razón por la cual los niños son vendidos como esclavos sexuales. A debased mind is why in Africa a man would believe he could have sex with a baby because that would prevent him from getting AIDS. Una mente depravada es la razón por la cual en África un hombre cree, un adulto cree que puede tener sexo con un bebé para evitar contagiarse de SIDA. It's why when you see on the news and somebody's been murdered and butchered in some horrific way because there is no moral compass anymore because they've been given over to that debased mind. Es la razón por la cual usted puede ver en las noticias que alguien ha sido asesinado y ha sido descuartizado de alguna forma horrible porque la persona ya no tiene concepto de lo que es bueno o es malo. Eso es una mente depravada. And you see, people could misread this and be like, that's great, God gave them over. That's God's kindness to let them do what they want to do. Y usted puede leer esto y algunas personas dirán, está bien, Dios los entregó, eso es la bondad de Dios dejarlos hacer lo que ellos quieren hacer. No, that's God's justice. No, esa es la justicia de Dios. Because then you get and you live with the consequences of those decisions. Porque usted lo que va a obtener es vivir con las consecuencias de esas decisiones. You want to know how ugly sin is? ¿Usted quiere saber lo feo que es el pecado? These things, a debased mind. This will take you to the level of how bad sin can actually be. Estas cosas, una mente depravada, esto te va a llevar al nivel más bajo de lo que puede ser realmente el pecado. And understand, people don't start out like this. Y entienda algo, la gente no empieza así. People start out with a little lie. Usted puede comenzar con una mirada nada más. Borrow something permanently from work, okay, stealing. Tomar prestado algo de su trabajo de forma temporal, ok, robar. Right? It starts in small ways. It doesn't start with a debased mind. Comienza de maneras o de formas pequeñas, no comienza con una mente depravada. Right? These people that have committed these acts, if you would have spoke to them years before and told them the disgraceful and sickening things that they would do you think they would accept that? Si usted, estas personas que han hecho estas cosas, si usted hubiese hablado con ellos años antes y les hubiera hablado de las cosas enfermas y depravadas que ellos iban a hacer más adelante, ¿usted cree que se lo hubieran aceptado? Now you go, you're crazy. There's no way I would ever do anything like that. No, le hubieran dicho, usted está loco, no hay forma que yo haga algo como eso jamás. And then there they are behind bars and they can't even sort through how they got to that place. Pero ahí están ellos, detrás de unos barrotes y no pueden ni siquiera darse cuenta de cómo fue que llegaron a ese lugar. If you want to know how ugly sin is, you just have to look at the cross. Si usted quiere saber qué tan feo es el pecado, usted simplemente tiene que ver a la cruz. Right? When you want to justify the little sin, take a peek at the cross and tell me if you still want to justify it. Cuando usted quiere justificar ese pequeño pecado, solamente vuelva a ver a la cruz y dígame si lo puede justificar. Right? And all those little things that just you kind of blurred into the gray area. Y todas esas cositas pequeñas que usted ha ahí puesto un poco borrosas en esas áreas grises. Just take a quick look at the cross then. Solo dele una mirada rápida a la cruz. Because that's where the wrath was poured out for sin. Porque ahí es donde fue derramada la ira por el pecado. And you couldn't pay that penalty, so Jesus did it for you. Y usted no podía pagar esa penalidad, entonces Jesús lo hizo por usted.
Stare at it. Stare at the face of the cross. Look at Jesus and look at what he did. Look at what he willingly sacrificed for your sin. Véalo, quédese mirando fijamente al frente de la cruz y vea a Jesús y vea lo que Él estuvo dispuesto a sacrificar por su pecado. As his heart broke upon the cross for humanity, as his heart broke as he was separated from the Father for the first time in all of eternity. Su corazón estaba quebrantado ahí en la cruz, su corazón estaba quebrantado por la humanidad y por el hecho de que Él había sido separado de Dios por primera vez en toda la eternidad. And he did it for what? ¿Y Él lo hizo por qué? That list that we read in the verses that precede. Por esa lista que leemos en los versículos que siguen. Right? Being filled with all unrighteousness, sexual immorality, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, evil-mindedness. They're whisperers. What's that? Gossip. Oh, we love talking about people. Guess what? It's on this list. Dice, están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores. Oh, ¿qué es eso? Chisme. ¿Adivine qué? Nos encanta estar hablando de la gente. Backbiters, haters of God, violent, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. That's right, kids and adults who still have parents. That's on the list. Son detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Sí, muchachos, ahí está en esa lista. Y adultos que todavía tienen padres también, ahí está en la lista. Undiscerning, untrustworthy, unloving. That's right. You want to withhold your love? You want to be dishonest? Necios, desleales, insensibles, implacables. Usted quiere retener su amor, quiere ser alguien deshonesto. Ahí está. Unforgiving, Implacables o no perdonadores. unmerciful. Inmisericordes. You see, there's something for all of us on that list, isn't there? ¿Sabe? ¿Hay algo para cada uno de nosotros en esta lista o no? Be careful what you're willing to accept. Tenga cuidado con lo que usted está dispuesto a aceptar. The Bible is cut and dry, it's black and white. La Biblia es simple, es clara, es blanco y negro. Man makes the gray areas. El hombre es el que hace las áreas grises. God doesn't make any gray areas, He makes it black and white. It's clear cut. Dios no crea áreas grises, Él lo pone blanco y negro, es simple. And He says, not only do they do these things themselves, but encourage others to do it and approve of it. Y dice que no solamente hacen estas cosas ellos mismos, sino que motivan a otros a hacerlo y los apoyan también. It's no wonder He says we are without excuse. No es de sorprender entonces que Él diga que estamos sin excusa. As I said earlier, what's the point of talking about salvation unless there's something to be saved from? Como dije antes, ¿cuál es el objetivo de hablar o cuál es el punto de hablar de la salvación a menos que haya algo de lo que tenemos que ser salvados? What a state of humanity these 15 verses paint. ¿Qué estado de humanidad pintan estos 15 versículos? This world desperately needs a Savior. Este mundo necesita desesperadamente un Salvador. This world desperately needs Jesus. Este mundo desesperadamente necesita a Jesús. You understand, this is a picture of a world devoid of Christ. Usted entiende que esta es una imagen de un mundo donde Cristo ha sido eliminado. You think that the world is bad now? Wait till the church is raptured out. ¿Usted piensa que el mundo es malo ahora? Espere hasta que la iglesia sea raptada. You wait till the church is gone and man is left to their own. Usted espere hasta que la iglesia se haya ido y el hombre quede por sí solo. You take the church out and you read Revelation, it paints that picture all the clearer. Usted quita la iglesia y lee Apocalipsis y pinta una imagen todavía más clara. Because that is a world devoid of Christ. Porque ese es un mundo donde Cristo no está. If you have a relationship with Christ this morning, Si usted tiene una relación con Cristo en esta mañana, you thank Him that that's not you because it could have been. usted agradézcale de que este no es usted porque pudo haber sido. What? You're willing to say, Jamie, I could have been one of the ones with the debased mind? Yes, I am willing to say that.
Jamie, ¿usted está dispuesto a decir que yo pude haber sido una de las personas con la mente depravada? Sí, yo estoy dispuesto a decir eso. You thank the Lord every day that you have been rescued from the possibility of that. Usted agradézcale al Señor todos los días que usted ha sido rescatado de esa posibilidad. You pray that you keep your eyes upon the Lord day in and day out, because it's not that we can't wander, we're actually prone to wander. Usted ore para mantener sus ojos en el Señor día tras día, porque no quiere decir que nosotros no podamos desviarnos. En realidad somos muy dados a desviarnos. If you're someone here today and you have no relationship with Christ, Pero si usted es alguien que está aquí en esta mañana y no tiene una relación con Cristo, don't walk as the world walks. no camine como el mundo camina. That's the life in the world. Don't walk as the world walks. Esa es la vida en el mundo. No camine como el mundo camina. Right? The world tries to preach happiness, doesn't it? El mundo trata de predicar felicidad, ¿verdad? And here's the simplest thing, because it's not a happy world. The happiest life is that life in Christ. Y esto es lo más simple, porque este mundo no es un mundo feliz. La vida feliz es la vida en Cristo. Right? If drugs were the thing that would make everybody happy, the drug addict would be the happiest person in the world. Si las drogas son la cosa que hace a la gente feliz, el drogadicto sería la persona más feliz del mundo. If sex was the thing that would make everybody so happy, prostitutes would be the happiest people in the world. Si el sexo fuera lo que hace a la gente completamente feliz, las prostitutas serían las personas más felices del mundo. If alcohol was the thing that would make you the most happy in the world, every drunk person would be the most happy in the entire world. Si el alcohol fuera lo que hace a las personas más felices en el mundo, cada alcohólico sería la persona más feliz del mundo. But if the peace that passes all understanding has entered your life through Jesus Christ, then you know you are the happiest and most joyous person in all the world. Pero si la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ha entrado a su vida a través de Cristo Jesús, entonces usted sabe que usted es la persona más feliz y más llena de gozo en todo el mundo. You understand, this isn't God's desire to pour out his wrath. Ahora, usted entiende que este no es el deseo de Dios de derramar su ira. That's just a consequence. Eso es solo la consecuencia. But that's not the heart and desire of God. He demonstrated that on the cross. Pero ese no es el corazón y el deseo de Dios. Él demostró cuáles eran esos en la cruz. His desire is to pour out love and mercy and grace upon your life. Su deseo es derramar gracia, misericordia y amor sobre su vida. Right? And you know this because as a believer, instead of him pouring that wrath out upon you, he poured it out on his son. Y usted sabe eso porque usted entiende que como creyente, en lugar de él derramar esa ira sobre usted, él derramó esa ira sobre su hijo. And he poured it out on his son so we could have that relationship. Y él derramó esa ira sobre su hijo para que usted y yo podamos tener esa relación. It's tough. These are tough verses. Es duro, estos son versículos difíciles. Paul deals with the heathen here. He's then going to just hammer it home with the Jews, because right now all the Jews are like, yeah, that's exactly how we view the heathens. He's like, yeah, not so fast. Él acá está tratando con el impío, él no está todavía con el judío debe estar así como, sí, así es como se tiene que tratar con los impíos. Y él dice, no tan rápido. Right? Love people enough. Ame a la gente lo suficiente. Jesus is the only thing that can save anyone. Jesús es lo único que puede salvar a todo mundo. So love people enough. Amen? Así que ame a la gente lo suficiente. Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, thank you for your word. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Sometimes it's not fun to read, A veces no es divertido leerla, because there's a reality that faces each and every one of us. porque hay una realidad que nos confronta a todos y cada uno de nosotros. This is a life of sin. Esta es una vida de pecado. This is the ugliness that sin produces in a life. Esto es lo feo que produce el pecado en la vida. And Father, you just desire that people would know you and walk with you. Y Padre, tu deseo es que la gente te conozca y camine contigo. That people would love and honor one another. Que la gente se ame y se honren unos a otros. Be forgiving to one another. Que se perdonen unos a otros. Respect one another. Que se respeten unos a otros. That we wouldn't live as the world lives, and that we would be our own God. Que no vivamos como el mundo vive y que no seamos nuestro propio Dios. Father, help us. Señor, ayúdanos. Help us just to continue to keep our eyes upon you. This world wants to tear us away from you. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en ti porque este mundo quiere apartarnos de ti. Lord, give us the strength Señor, danos la fuerza
in the endurance to fight the good fight to the end, en la resistencia para pelear la buena batalla hasta el final, because you're worth it. porque tú lo vales Heaven is worth it. y el cielo lo vale. And we ask these things in your name. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.